Muy pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Le damos la bienvenida, por supuesto, a una nueva entrega de Uruguay Debate. Y en este primer tramo del programa tenemos a una legisladora, canaria ella, Lucía Echeverri, quien, bueno, está realizando sus primeras armas inclusive en la Cámara Baja, no en la política, porque hasta hace algún tiempo atrás era la directora general de obras del gobierno canario. Echeverri, antes que nada, gracias por estar aquí, buenas noches y bienvenida. ¿Cómo está? Primero que nada, buenas noches, pero además muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de tener este espacio de encuentro, intercambio de información con la gente de esta zona en particular, pero que sé que llega bastante a, ¿no?, una buena parte importante de Canelones, porque es un gusto. Yo ahí soy canaria por adopción, es verdad, por la generosidad de este departamento hermoso y por elección afectiva, porque Canelones es hermoso, tiene una diversidad y una riqueza, pero sobre todo una calidez en la gente y una calidad que lo hace muy querible. Para conversar, y ya metiéndonos de pleno en lo que se me ocurre ocupa gran parte de la agenda informativa, y es la vacuna. ¿Qué consideración o qué lectura realiza sobre justamente la llegada de las vacunas y este primer grupo de personas que se van a inocular? De hecho, voy más allá y le pregunto, ¿usted cree que se va a vacunar la mayoría de la población o en realidad habrá un porcentaje por allí considerable que no va a recibir justamente esta dosis contra el COVID-19? Sí. ¿Cuál es su visión sobre el tema? Yo, primero que nada, la alegría de que las vacunas lleguen, ¿no? Lo primero, decir, bueno, llegaron, sabemos... Llegaron, están al llegar, sabemos cuáles son y tenemos una estimación de esa cantidad y anuncios más concretos, que era fundamental, ¿verdad? Porque la incertidumbre, este manejo comunicacional en donde un día sí y otro también se aparecían cuestiones de planificación y de logística, pero no se sabía ni cuándo, ni qué vacuna, ni cuántas, generaba dudas, incertidumbre, porque además, efectivamente, el tiempo que Uruguay ganó de alguna manera en la gestión desde marzo hasta septiembre, octubre, realmente se perdió, ¿verdad? O por lo menos comprometió buena parte del acierto en ese tiempo de contención de la pandemia. Ahora, pero bueno, no era fácil la negociación. Por supuesto que no. Lo dijo, por supuesto que no. Por citar un referente del MPP, lo dijo el propio Mujica. Por supuesto, porque estamos hablando de la industria farmacéutica, pero además estamos hablando de un mundo que... millones y millones y países muy poderosos con la misma demanda, ¿no? Entonces, sin duda, no era fácil, pero hubo momentos de tiempos sin avances en esto y incertidumbre desde el punto de vista comunicacional. Bienvenido que llega. Lo que creo también es verdad que Uruguay tiene una trayectoria de muchísimos años, no de los gobiernos del frente, desde el año 80, 82, de campañas de vacunación muy exitosas, producto de un trabajo muy serio, muy riguroso desde el punto de vista de la comunicación, pero desde el punto de vista de la instrumentación de la vacunación. Veámoslo, con la gripe, ¿no? Situaciones muy complejas. Eso necesita una comunicación muy clara, muy certera, muy asertiva de todo el proceso. Que yo creo que eso tuvo sus bemoles con, bueno, qué vacunas van a hacer, la confidencialidad de algunas, lo que te exigen, las garantías. Esto último de si va a ser un consentimiento informado, si va a ser otro tipo de documento a firmar, de alguna manera no ha ayudado demasiado a esta adhesión que ha tenido siempre la vacunación en el país. No obstante eso, ha mejorado. Hay un observatorio que tiene Naciones Unidas, ¿verdad? El programa de Naciones Unidas respecto a cuál es la disposición de la gente y viene mejorando. Hay que vacunarse. Lo mismo nos pasaba con el sarampión, con la varicela, con la propia gripe hace poco tiempo atrás. Y teníamos claro esa actitud científica de la conformación. No, la ciencia nos daba esas certezas y esos respaldos y efectivamente la vacunación funcionó. Entonces, en esto también es lo mismo. Acá hay una responsabilidad de cuidar a los demás y de cuidarnos nosotros, y la vacuna es un instrumento fundamental para eso. Por lo que veo, el concepto es bregar
para que la gente se vacune. Por supuesto que sí. Por supuesto. A propósito, yo creo que con esto de la llegada de la vacuna y esta campaña se abre otra, si se quiere, incertidumbre o queda al descubierto, mejor dicho, un vacío legal en cuanto a la legislación laboral, por ejemplo, ¿no? Porque partimos de la base que no es obligatoria. Pero ¿qué pasa con, bueno, aquel empleado que se vacuna y el otro que no y le dice, cámbiame de área, no quiero estar al lado de alguien que no se vacunó? ¿Qué ocurre con la persona que no se vacunó? Contrae el virus, el COVID-19. ¿Lo cubre el seguro? ¿No lo cubre el seguro? Bueno, hay un escenario, un horizonte donde considero, y ahí es la pregunta, ¿se tendría que legislar o no? Bueno, acá hay una cuestión que es importante, ¿no? Vamos a ponerte otro ejemplo. Para viajar, hay países que van a hacer exigible una especie de pasaporte sanitario. Entonces, hay medidas y estímulos que no tienen directamente que ver con la obligación de vacunarse, pero que hacen que vacunarse sea una necesidad. Ese es un posible camino a recorrer. Ahora, yo creo también que más allá de esa situación en particular, lo mismo, para hacer trámites que eventualmente te lo puedan exigir, entonces sean estímulos indirectos para que lo sea, yo creo que ahí ha dado muestras la gente en nuestro país de actuar con criterio. Cuando la exhortación a quedarse lo más posible en su casa, los que podían, y funcionó, y eso fue parte de la contención de la pandemia, fue por una cuestión de responsabilidad de la gente. Yo creo que también va a suceder acá. ¿Pero no hay aspectos donde es necesario legislar? Bueno, será parte del análisis que habrá que ver, porque lo cierto es que hoy hay una mayor predisposición a la vacuna, hay una confianza en los respaldos científicos, de afuera y de adentro. Entonces, yo creo que eso va a ser un camino a seguir. Hay dos procesos. Hay que facilitar, capaz que hay que medidas que tiendan a facilitar. Bueno, a eso voy. Sobre dos proyectos le voy a preguntar, sobre dos planteos que hubo de compañeros suyos, compañeros en el sentido de la Cámara Baja, no de sector o de fuerza política. Uno, el del diputado Felipe Schiappani, Colorado, que hablaba de dar un día libre al trabajador que se vacuna, y otro muy reciente, en este caso en la Cámara Alta, en el Senado, del suplente de Sartori, de que se controlen las vacunas para que no ocurra lo que sucedió en Argentina con la vacunación VIP. ¿Qué le parecen las ideas, señor Rey? Respecto de la presentada por el diputado Felipe Schiappani, nosotros decimos, bienvenidos sean todas las medidas, te lo acabo de decir, que estimulen o que faciliten una mayor adhesión a la vacunación. Bien, ahora, también es verdad que hay otros escenarios y otras necesidades que no fueron tan tenidas en cuenta para respaldar una mejor condición sanitaria de la gente. Los que no pueden evitar salir de su casa y salir a recorrer y a exponerse porque no tienen los suficientes apoyos económicos. Entonces, la balanza queda como bastante desequilibrada. Pero bueno, si ese es un camino, bienvenido sea. Yo creo que uno tiene que ser consistente y coherente con la situación general. ¿Tiene que haber un mayor control de las vacunas? ¿Puede ocurrir lo que sucedió en Argentina, una vacunación VIP? Yo creo que no. El país tiene... Es decir, hay cuestiones que no están reglamentadas en su totalidad bajo rango de ley, pero que tienen decretos, que tienen procedimientos, protocolos, que tienen manuales operativos muy claros que amparan al país en esto. Uruguay en todas las vacunas, cuando la gripe H1N1, ¿no?, que era también muy compleja y que implicaron varias muertes, ahí no hubo una necesidad de establecer esto. Uruguay ha tenido en el sistema político, en la política de salud pública y en los mecanismos de control político y ciudadano un ejemplo en el mundo. Yo no creo que sea necesaria esa ley. Ahora, llama la atención que sea un propio legislador del gobierno que lo esté planteando, ¿no? Nos metemos en las medidas socioeconómicas que ha planteado particularmente el Movimiento de Participación Popular, el MPP, el sector al cual usted pertenece, pero ya que estamos, le pregunto además, ¿qué opina sobre la renta básica que plantea el Partido Independiente? Y justamente recién charlábamos del Partido Colorado y el legislador Schiappani, que fue vocero también, y planteó medidas, y voy más allá.
tal vez la que tengan algún punto de convergencia con la del Frente Amplio es la del propio Cabildo Abierto y Manini Ríos. ¿Qué opinión tiene sobre estos planteos? ¿Y considera usted que se va a hacer algo al respecto o el gobierno no va a tallar en este asunto? Bueno, yo creo que lo primero, clarificar que el Frente Amplio viene planteando desde hace unos cuantos meses atrás, ¿no? Cuando los efectos y los impactos de la situación sanitaria empiezan a ser cada vez más acuciantes en la situación económica y social, planteó un ingreso de emergencia excepcional, temporal, para poder sostener materialmente las familias que se estaban viendo más afectadas por distintas circunstancias, ¿no? Cuenta propista, trabajo informal, seguro total, despidos, cierre, parate total de actividades económicas. Turismo es un ejemplo, ¿verdad? Pero no es el único. Los kioscos, el pequeño comercio, ¿no? Las cantinas liceales, que lo ha planteado Sánchez más de una oportunidad, porque bueno, ahí hay un ingreso que permitía sostener una cobertura de necesidades básicas, que permitía sostener el consumo a pequeña escala, ¿verdad? El bolichero, y eso te mantiene reactivada la economía. No estamos, en este sentido, poniendo la discusión, la propuesta del Partido Independiente habla de determinado monto, entonces nosotros estamos diciendo, es lo mínimo. Si es 4.200, que no pareciera, de acuerdo a las cuentas que da, o es un salario mínimo, tenemos que discutir. Lo que queda claro es que hay una necesidad de una transferencia de recursos a sectores de la población más golpeados desde el punto de vista económico por esta crisis. Ahora, el gobierno dijo, tenemos que establecer plazos porque no sabemos cuándo se va a terminar esto. El gobierno ha dicho que visualiza que la pobreza puede llegar a crecer entre 2 y 3 puntos, inclusive, y según Arbeleche, lo que se ha hecho hasta el momento es manejar la pandemia en términos económicos con determinada certeza y de manera cuidadosa. ¿Qué lectura o cómo interpreta usted las declaraciones de Arbeleche? Sí, también me parece importante decir, así como dijo eso, al momento de presentación del presupuesto nacional, el año pasado, a mitad de año, ya con los efectos de la pandemia en la calle, digamos, en todo el país, y expresando en la propia exposición de motivos del presupuesto nacional, el gobierno decía que se estaba bajo un shock externo gravísimo, ¿verdad? Que había una crisis. Sin embargo, en los números del presupuesto, en los recursos asignados a todos los organismos que después transforman en prestaciones, en programas, en atención concreta a la ciudadanía, no hubo un reflejo de ese escenario. Esa pandemia considerada no estuvo después trasladada en mayores recursos económicos para hacer frente a sus consecuencias. Es más, en el caso de la salud, por ejemplo, ACE, que es el principal prestador público, que está en todo el Uruguay, que tiene 1.400.000 usuarios, tenía a diciembre del año pasado, hoy ya tiene 94.000 usuarios nuevos, producto de esta situación económica, dada la crisis sanitaria, tuvo un recorte de 1.800 millones de pesos. Entonces, no hubo una atención en virtud del diagnóstico que exponían, por un lado, en los recursos concretos asignados a cada una de las políticas. La ministra dice, ayer en el Parlamento, ¿verdad?, que fue convocada para explicar esta situación, 8 preguntas muy concretas, una tenía que ver con la pobreza, y dice, sí, pues, nosotros sabemos que esto trae consecuencia de la pandemia, va a haber más gente en la pobreza. No hay una sola medida. Se le consultó cuáles son las medidas frente a ese escenario para reactivar la economía, para sostener esas situaciones, porque caer en la situación de pobreza después es costosísimo salir, no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la convivencia. Y no hubo medidas. Diputada, hacemos una pausa, ¿le parece? Y en minutos seguimos con más Uruguay Debate. No se vayan.
Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones. www.aquapura.com.uy. Continuamos con más Uruguay Debate. Me voy al género femenino, porque la semana pasada fue portada de búsqueda, y en realidad esto un poco se disparó en los medios, que el 80% de los cargos políticos altos, sin ser los legislativos, sino el resto, está ocupado por hombres. Entonces, parece ser que en este país mucho se habla de la equidad de género, de darle participación a la mujer, pero poco se cumple, Echeverry. Sí, también es verdad que podemos coincidir y seguir expresándolo, pero si no ponemos mecanismos concretos, mecanismos específicos y directamente direccionados a dar esas garantías, es muy difícil que se cumpla, ¿verdad? Porque también, fijémonos en la ley de cuotas, donde algunos partidos construyeron sus listas para cumplir en el papel, pero después en la realidad eso no se dio. Entonces es imprescindible que sigamos avanzando en eso, y eso implica denunciar, enunciar, preocuparse, pero también ocuparse con medidas concretas, porque no es un tema solamente de capacidad, es que eso está fuera de discusión. Tenemos la cantidad también de mujeres que están en otros cargos o que están llevando adelante liderazgos importantes, pero en los espacios de decisión, así las puertas se cierran bastante, ¿no? Entonces, los enunciados se tienen que transformar en acciones concretas. Y eso, obviamente, también depende de que las mujeres exijamos y estemos permanentemente vigilantes con eso, pero necesitamos mecanismos concretos. ¿Usted es a fin de legislar como oportunamente se hizo la cuotificación política? Es que si no fuera por eso, muy difícilmente algunos partidos, si miramos, ojo, el Frente también debió transitar ese camino, ¿verdad? Pero si miramos hoy por hoy la composición del Parlamento, en los partidos de gobierno es ínfima la participación de las mujeres. Hablando de eso, ¿habrá manifestación el 8 de marzo? Hay una realidad también, ¿no? Las marchas o las situaciones de movilización no fueron focos de brote. No lo digo yo, lo dicen los reportes que hace el grupo científico honorario. Esto no significa que no haya que cuidarse y haya que tomar todas las medidas sanitarias, pero hay que apostar a la creatividad. Lo cierto es que efectivamente, si no se está en la calle, digamos, y esto no significa aglomerar toda la gente para movilizar, es muy difícil que las situaciones se visibilicen. Cuando además estamos en una situación en donde la pandemia ha recrudecido y agravado problemas muy complejos que arrastramos desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la violencia de género, que tiene que ver con los feminicidios. Es impresionante la situación, pero también con situaciones de abuso, de trata, en donde gurisas, adolescentes son la carne de cañón, ¿no? Entonces es necesario movilizarse y es necesario visibilizar estas cosas. La vicepresidenta, oportunamente también integrante del gobierno en anteriores periodos, habló de asumir un compromiso
para erradicar, entre otras cosas, la violencia de género. ¿Cree en esas declaraciones usted, Echeverri? ¿En lo que ha dicho Argimón? Sí, yo creo que... ¿Le cree a Argimón? Yo le creo a Argimón. Y creo que efectivamente ha tenido también una trayectoria en la temática. Ahora, de ahí a que tenga efectivamente incidencia para que las medidas del gobierno acompañen sus enunciados, bueno, tenemos a lo largo de este tiempo una muestra de que no es tan sencillo, ¿no? La cantidad de mujeres que integran el Ejecutivo está pautando que hay un desequilibrio bien importante. Ahí no hay paridad, lo mismo en la constitución del Parlamento, en las legisladoras, y también es verdad en algunas medidas que se han planteado y que no fueron consideradas, ¿no? Cuando se planteó la violencia de género, el feminicidio es también una pandemia y es una emergencia nacional. No se resuelve solamente con las tobilleras, que además todavía no se implementaron correctamente, ¿no? ¿Es una buena opción para el Frente Amplio contar con una presidenta ahora que se vienen las elecciones? ¿Comandando la fuerza política? Pero yo creo, bueno, ya tuvo, ¿verdad? El Frente Amplio tuvo, sí, claro, presidenta exactamente comandando las fuerzas, y tenemos somos los más cercanos a la paridad en representación de mujeres hoy en el Parlamento. A mí lo que me parece que hay que abrir la cancha para que efectivamente haya un escenario favorable para eso. Si es la presidenta o no, bueno, habrá que ver cómo se traslada. Pero no es un tema solamente de mi opinión, sino también el grado de maduración que ha llevado la fuerza política a estos planteos, ¿no? Diputada, lo hablamos en el tramo anterior, pero no nos metimos en profundidad. ¿Cuáles son las propuestas que plantean para sobrellevar la crisis económica que genera el COVID en nuestro país? Bueno, fundamentalmente tiene que ver con medidas de protección del empleo, del existente, medidas que además generen nuevos empleos, medidas que hoy le den garantías desde el punto de vista de la calidad asistencial a todos los ciudadanos, no solamente a la situación frente al COVID y a quienes no son positivos de COVID-19, sino a los que no, que hay que atenderlos. Hay cirugías reprogramadas, hay gente que tiene tratamientos, enfermedades crónicas, que hay que garantizar la asistencia. Tenemos que garantizar un manejo en el marco de la política pública de salud, cuyo rector es el Ministerio de Salud Pública, de los centros de cuidados intensivos, ¿verdad?, de terapia intensiva en todo el país, porque no todos lados son públicos, hay privados, hay complementación, pero tiene que ser el Ministerio que pueda regularlos, administrarlos y establecer la coordinación para eso. Tiene que ver con medidas de protección, pero sobre todo de generar garantía de ejercicio de derechos para muchísimas familias que hoy no están pudiendo hacer frente al alquiler y que no pueden ser desalojados, porque es empujarlos a una situación mucho más crítica de la que ya viven hoy. Entonces hay suspensión de ejecuciones de desalojo y de lanzamiento, lo mismo vinculado a los servicios. Cuando estamos planteándonos que hay una situación crítica desde el punto de vista económico y del empleo, tenemos que generar medidas para que los servicios básicos de luz, de agua, del acceso a datos, estamos por empezar las clases, llegar a la presencialidad plena va a ser difícil por un montón de condicionantes, limitaciones y además recursos menores asignados a la educación. Las plataformas seguramente también tengan, como el año pasado, un rol importante, pero tenemos que garantizarle que tengan los datos para poder seguir ese proceso pedagógico a través de los medios. Estamos garantizando ahí algunas medidas vinculadas a una canasta básica para estos sectores. Estamos planteando, bueno, si las pequeñas, las microempresas, las medianas empresas tienen casi 600.000 trabajadores y trabajadoras, son un motor, ¿verdad?, en la economía. Hay que garantizarles acceso a créditos, hay que garantizarles acceso al certificado único del BPS, hay que diferir en el tiempo determinados tributos, porque no han podido facturar, porque también fueron afectados por eso, para que no pierdan nuevos empleos, pero además también hay que generar inversión para que generen nuevos empleos. Entonces ahí hay medidas que se están planteando vinculados, por ejemplo, para darte un ejemplo, a los préstamos al sector cooperativo. La construcción genera dinamismo en el mercado, la construcción genera trabajo, la construcción derrama en un montón de servicios indirectos, ¿verdad?,
también hay que garantizar eso. Entonces, esas son las medidas que se están planteando. Usted va a diario a la Cámara Baja, ¿verdad? Interactúa no solo con sus pares, Frente Amplista, sino con el resto. ¿Cómo siente, cómo visualiza usted al actual gobierno, a la coalición de gobierno? ¿Es receptivo? ¿Escucha? ¿Atiende por allí el planteo de la oposición? Y voy más allá todavía. ¿El Frente Amplio está cómodo con su rol opositor o aún le falta aceitar el mecanismo o el engranaje para volver a ser la oposición que fue antes de los 15 años de gobierno que pasaron? Sí. Son dos preguntas, ¿no? Sí, capaz que más, ¿no? A ver, yo creo que el Frente, como se ha dicho, ha sido público, ¿verdad? Ha elaborado documentos, ha tenido instancias de intercambio entre todos los sectores en el marco de una autocrítica. Más allá de eso, que además se sigue procesando y que se siguen contando, yo creo que hoy tiene claro que es oposición. Podrá desempeñarlo más o mejor o tendrá, ¿no? Pero es oposición, se ubica en ese rol. Tiene como oposición una responsabilidad importante, que es seguir planteando aquellas cosas que para las grandes mayorías son importantes para mantener, para recuperar o para alcanzar mejores condiciones de vida, permanecer, ¿no?, en determinados niveles de ejercicio y de goce de los derechos. Tiene que fortalecer sus vínculos con la ciudadanía, con la organizada y con la no, con los sindicatos, con la sociedad científica, pero también con las comisiones barriales, con el merendero, con la escuela, con los usuarios de salud, porque ahí se construye, ¿verdad?, lo que la gente necesita. No obstante eso, a mí me parece que el gobierno también tiene que ubicarse, o los partidos que están en el gobierno también todavía tienen que ubicarse en que son gobierno, en que ya no pueden seguir diciendo a un año, porque tú no lo hiciste, porque tuviste 15 años. No, porque justamente sobre la base de los errores o de las debilidades o los no aciertos que cometió el Frente, hicieron determinados compromisos a la ciudadanía que confió. Bueno, hoy cúmplanlos. No es yo me equivoqué, no lo hice. Bueno, yo me equivoqué, llega hasta acá. Tú quieres ir más allá, hacelo. Hoy tenés las mayorías y tenés todo el Poder Ejecutivo para hacerlo. Pero sin embargo, nos quedamos en tú no lo hiciste. No, así no es. Echeverri, ha sido un gusto conversar esta noche con usted. Para mí también, un gusto. ¿Extraña Canelones? Extraño, a ver, estoy en contacto y sigo haciendo cosas por Canelones y sigo en contacto con la gente y recorriendo el departamento. No es el mismo ritmo. No es el mismo ritmo, no es la cotidianeidad que te llenaba de adrenalina, pero que también, aún en los desacuerdos y con reclamos, había esa posibilidad de interactuar y de resolver cosas día a día, que yo creo que eso es la política, ¿no? Es el poder ponernos en el lugar del otro y tratar de dar las mejores respuestas, que no son a cada uno individuales, es para el colectivo y para el departamento. Muchas gracias por haber estado aquí. Un gustazo. Pausa, ya seguimos con más Uruguay Debate. Contactos posible. Tratemos de achicar los riesgos para todos. Por eso en Canelones innovamos, para que puedas disfrutar responsablemente con tu gente. Cuando abren las puertas de sus casas, los buenos anfitriones hacen hasta lo imposible para recibirte de la mejor manera. Por eso los canarios, que nos gusta recibir, desarrollamos una experiencia única, acorde a estos tiempos que nos toca vivir, para que vos y los tuyos puedan venir a disfrutar nuestros hermosos lugares, de forma segura y tranquila. Ahí podrás encontrar cámaras web en vivo, información en tiempo real de la ocupación de las playas, nivel de radiación UV, temperatura, mareas, calidad de las aguas, geolocalización de las 78 casillas de guardavidas, servicios en línea y todos los puntos de Wi-Fi en la costa. En Canelones aplicamos inteligencia, pensando en vos para cuidarnos todos. Disfruta Canelones sin tener que ir más lejos. Te esperamos. Canelones te cuida. Es un placer para el Ministerio de Turismo de Uruguay sumarse a esta convocatoria del Destino Canelones. Felicitamos especialmente a la Intendencia de Canelones por el desarrollo de la aplicación Canelones Te Cuida. Recomendamos a todos bajarse esta aplicación a sus teléfonos y seguir la información en línea que será actualizada permanentemente por técnicos ambientales y de salud, estableciendo, entre otras informaciones,
la concurrencia saludable y el distanciamiento en cada una de las playas canarias. No la compliquemos, usemos tapabocas. Por favor, cuídate. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 27 82 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Y amigos, continuamos con más Uruguay Debate y este programa está dedicado justamente a la figura de la mujer en el ámbito político. Por eso, en el primer tramo teníamos la palabra de la legisladora Lucía Echeverri, diputada del MPP, y ahora estamos en la grata compañía de la senadora nacionalista, en este caso Carmen Ayssaín. Carmen, gracias por estar aquí. Buenas noches, senadora, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, pero pasa que esto sale en la noche. Sale en la noche. Bueno, entonces quizás para la noche voy a aclarar, porque yo soy una persona que no soy tan conocida. Entonces vale la pena aclarar mi apellido. Mi apellido es Ayssaín. Ayssaín. Asia como el continente, in. Ayssaín. Bueno, vasco de origen. Bien. Sí, claro, de vasco. Eso le iba a acotar. Pero... No, por favor. A ver, senadora, ¿cómo llega usted al ámbito político? ¿Cómo llego ya? Bien. Ya que usted me dice, no soy muy conocida. Excelente pregunta. Yo llego por el lado académico. ¿Cómo es eso? Yo soy abogada, soy profesora, estuve muchos años en la cátedra de Derecho Comercial, de Derecho Constitucional, en la Universidad de Montevideo. Tengo bastante gestión, hace como 20 años en Derechos Humanos, y entonces me integro a los equipos técnicos del Partido Nacional en el sector de aire fresco de la calle Pou. Y ahí participo ya en la campaña anterior, en la confección del programa del Partido Nacional. Y me ponen de suplente en el Senado de la senadora Aviaga. Y bueno, ingreso bastante en la legislatura pasada. Tengo oportunidad de participar en algunas discusiones de proyectos de ley bastante importantes, en momentos bastante cruciales. Y bueno, son esas oportunidades que me dio la vida. Bueno, de alguna manera mi perfil gustó y el presidente de la calle Pou me confiere el honor de ponerme en su misma línea de suplentes, sabiendo de que si él era presidente yo quedaba en su lugar. Me lo ha dicho, quería una persona de confianza, pero también a un jurista para que pudiera dar
algún dictamen técnico, orientaciones en la Cámara. Es algo muy distinto, imagino, y esta es la pregunta, asesorar a formar parte de... Sí, claro, por supuesto. Por eso yo creo que el fogueo en materia de negociación política lo tuve un poco la legislatura pasada. Nosotros como abogados estamos todo el tiempo negociando. Yo tengo 30 y pico de años de ejercicio. Bueno, pero dicen los que saben. Es distinto. Pero dicen los que saben de todas maneras que el arte de la buena política es eso. Sin duda. Es negociar y no enfrentar. Sí, bueno. ¿O no? Sí, claro. Y también, por supuesto, también que este año vaya si habré aprendido. Para bien o para mal, pero vaya si habré aprendido. Primero los interlocutores. Hubo toda una renovación en el Senado. De la bancada de la coalición, el único senador que permaneció es Carlos Camí. Después todo lo demás, renovado. Se estrenó un gobierno de coalición, algo que no había ocurrido en la historia con los partidos tradicionales. Ni que hablar, a los 13 días, todo novedades, todo leyes nuevas. La LUC cambiaba y mejoraba para mejorar una cantidad de cosas. Sí, 700 y pico tuvo el presupuesto, 500 y pico la LUC. Además yo me metí en todas las comisiones importantes, en la comisión de la LUC. Tuve a mi cargo de forma protagónica el no al desafuero del senador Manini Ríos, después en la comisión de presupuesto, antes rendición de cuentas. Bueno, sobre eso le iba a preguntar. Yo creo que hay una frase para disparar esto que es lo político encima de lo jurídico. Creo que esa frase marcó un antes y un después y puso en tela de juicio, o por lo pronto en debate público, hasta dónde se debe gobernar y si hay posibilidades de salir o de dejar al margen ciertas leyes. ¿Cuánto, a su entender, verdad? ¿Cuánto peso tiene lo jurídico en lo político? Un peso enorme, porque hay distintas maneras de hacer política y la identidad del Partido Nacional yo creo que se caracteriza y está en su lema, defensores de las leyes, por un apego. Luego me dirán, pero tal fue condenado por una falta de ética. Sí, claro, las personas luego pueden fallar, pero dentro de los principios del Partido Nacional, de la fundación, está un apego a las leyes. Un apego a las leyes que no es por la formalidad, es porque las leyes y el conocer de antemano y el seguir las reglas de juego hacia la justicia, hacia la libertad, hacia a la responsabilidad de los gobernantes. Es lo que se llama en derecho el Estado de Derecho, aquel en el que gobernantes y gobernados están sometidos a derecho, por oposición a un monarca absoluto que dice, no, acá está el derecho, pero yo me zafo, yo no lo cumplo porque yo soy el monarca y voy cambiando las reglas a medida que voy avanzando. Y senadora, si caen estos 135 artículos de la LUC, hipotéticamente, ¿cae el gobierno la forma de gobernar? ¿Afecta? ¿Afecta? Esa es la pregunta. ¿Afecta? En esto voy a invitar al presidente Lacalle en su campaña, que nunca quería situarse en ese escenario. Siempre decía, mi película es otra, el final de mi película es otra. Así que yo prefiero también pensar que la ciudadanía va a valorar todo lo bueno de la LUC en materia de seguridad, en materia de combate a la violencia, sobre todo sexual y de género, con los registros de violadores, etcétera, a la defensa de los ciudadanos, de los habitantes, de su propiedad, al respaldo a la autoridad de la policía, a la defensa del trabajo, permitiendo que el piquete no obre como obstáculo a que se pueda seguir desarrollando el emprendimiento comercial. Es decir, que quienes quieren hacer huelga, que lo hagan, pero no ocupando la fábrica y menos aún dañándola, como hay unas imágenes recientes en Twitter
ya me olvidé si era, no me acuerdo la empresa, Friopan, que tuvo que cerrar por los daños. Bueno, eso evitarlo. Pero después la LUC trajo instrumentos sumamente valiosos como la posibilidad de arrendamiento sin garantía, arrendamientos para una solución para personas que es un problema grande quienes no cuentan con no quiero nombrar, hacer publicidad, pero no tienen Contaduría General de la Nación, no tienen esa garantía o alguien que les salga de fiador. Y bueno, esto es un tipo de arrendamientos que es rápido, y al no contar con garantía, claro, el propietario tiene una vía más rápida para el desalojo, tratando de ese balance, pero está pensado en traer una solución habitacional. Eso entre otras varias, ¿no? Aprovecho la regla fiscal. Se lo pregunto a una mujer inserta en el mundo político, que es nada más ni nada menos que senadora de la República, pero también una mujer de leyes. Sí. La semana pasada se hacía público por un medio importante como Búsqueda, que el 80% de los cargos altos en el ámbito político, exceptuando el legislativo, eran ocupados por hombres. Yo le planteaba la misma pregunta a una homóloga suya, pero diputada, era Lucía Echeverri, lo ubica seguramente, sí. Y ella decía: hay que legislar como se legisló en la cuotificación política o en la cuotificación de las listas, en el armado de las listas. ¿A usted qué le parece? ¿Es por ese camino? Yo en ese sentido... ¿Hay que legislar? Puede ser que haya que legislar en este sentido que voy a decir, o hay que ahondar en políticas como la que voy a citar. Tuvimos la semana pasada una reunión con la directora Mónica Botero, la directora de INMujeres, y ella nos planteó sus planes de acción para estos años. Y yo estuve tan de acuerdo con ella porque ella tenía la misma inquietud que yo comparto, que haya más participación de la mujer en política, en cargos de responsabilidad en el gobierno, también en lo privado. Y ella, como solución, recurría, y yo la respaldé, a la formación, a formar a las mujeres desde la infancia, en la adolescencia, en la juventud, para el liderazgo. A que no haya diferencias, que cuando uno se sienta en una mesa y tiene que elegir las responsabilidades, no se fije si es mujer, sino que vaya a elegir al mejor, pero porque y que sea una mujer al final, pero porque está formada para asumir ese cargo de liderazgo. Estuve muy de acuerdo con ella. Ella también hacía hincapié en la autonomía económica, que también está muy vinculado con la formación. Si yo tengo una buena formación, voy a poder obtener mis ingresos, mis recursos, y no dependiendo de otra persona. Y también la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, presidiendo el Senado, este año bajó a la banca a dar un discurso. Hay que pedir la autorización, baja, entonces ahí sí puede hacer su exposición. Y habló de un fenómeno muy interesante detectado por la ONU, que es la penalización de la maternidad que ocurre cuando las mujeres, por conservar sus puestos de trabajo o por avanzar en su carrera laboral, van postergando tener hijos. O a la inversa. Tienen hijos y entonces quedan rezagadas. Está claro. Creo que en ese sentido sí habría que legislar creando instrumentos que vayan paliando esa situación, porque parecería que la carga de los hijos solo recae sobre la mujer. Yo creo que el mundo entero ya está virando, ya está pegando un giro en ese sentido. Bueno, se ha legislado bastante, ¿no? La sala de lactancia materna me parece que es algo positivo, o pro maternidad en el ámbito laboral. Sin duda, sin duda. Claro que sí, por supuesto. Pero usted dice que debe... Creo que hay más cosas para hacer, Hay que continuar. Hay que continuar en esa línea. Y bueno, me gusta el instrumento de la formación, más que una imposición de una cuota, porque a veces es necesaria la cuota como para un disparador. Ajá. A veces, si se perpetúa, puede llegar a ser injusto
imponer, bueno, necesariamente tiene que ser, sea buena, sea mala, una mujer, cuando por ahí el más idóneo es otro. Pero no digo no a la cuota, digo, puede ser un instrumento de estas acciones positivas que pretenden llevar a una equiparación, que puede ser transitorio y puede ser disparador. Me quiero referir sobre, usted recién mencionaba el rol de madre, y de hecho ha planteado o ha presentado un proyecto vinculado con una crianza compartida, pero lo hablamos luego de la pausa, ¿le parece? Perfecto. Hacemos una pausa y ya volvemos con más Uruguay Debate, no se vaya. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Funeraria Interbalnearia. Servicio fúnebre. Previsora propia. Cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Dejábamos allí en el tintero antes de la pausa, senadora. ¿A qué aspira ese proyecto vinculado a una corresponsabilidad en la crianza? Este proyecto tiene como norte lograr una distribución equitativa entre las alegrías que traen los hijos y las cargas que traen los hijos. Yo soy madre de 3 y vaya, sí, dan trabajo. Por supuesto que en el balance son una bendición. No quiero aquí recaerles a los niños con que parezca que... Pero hay cargas. Y bueno, que esas cargas se repartan de forma equitativa. El proyecto no aborda de forma integral toda situación, sino que se detiene nada más que en un momento de crisis familiar, que es cuando se produce la separación de los progenitores. Lo habitual, por ser una pauta hasta cultural, tradicional en nuestro país, es que la madre quede con... Es lo más frecuente, ¿no? Que la madre quede 6 días a la semana con los niños y las visitas, o sea, que la tenencia es de la madre y las visitas, los nombres no son menores, el término no es menor, porque evidentemente la tenencia es la responsabilidad de prepararle la vianda, llevarlo al médico, llevarlo a la escuela, prepararle, bueno, ayudar con las tareas, el lavado de la ropa. Y en general el padre, bueno, lo lleva a pasear. Entonces, a lo que apunta este proyecto es a que se involucren más en una tenencia alterna.
Bueno, ¿y cómo se modifica? En los aspectos legales, digo, ¿cómo se pasa la idea al papel? Sí, se recoge un principio que trae la Convención de Derechos del Niño, que es este mismo principio que yo no lo inventé, que lo trae, que es el de corresponsabilidad en la crianza, y al juez se le presenta como, primero, no va a ir al juez si los progenitores han llegado a un acuerdo. Al juez solo llega cuando los progenitores no hay acuerdo. Cuando le tocan la puerta al juez, bueno, que al juez se le presenta este principio como prioritario, que intente, imitando una sentencia de la Suprema Corte nuestra del 2014 que dispuso esta tenencia alterna, que la primera opción sea distribuir equitativamente los tiempos para que ambos asuman las responsabilidades de la crianza, en la cotidianeidad, en levantate nene, que es la hora, en te voy a buscar, te llevo, te traigo, y no solamente que quede en la visita. Y en el ámbito económico también. Y en el se plasma de esa manera. Y en el ámbito económico, la pensión alimenticia no se toca. La pensión alimenticia que está ideada, que rige hoy, es que el progenitor que la dé de acuerdo a las necesidades de quien la recibe y las posibilidades de quien la da. Así que en ese juego la va a fijar el juez. Nosotros eso no lo tocamos. A su entender, y también lo planteo desde el aspecto jurídico, senadora, ¿hace falta una fiscalía especializada y un juzgado especializado en la materia? Es un reclamo. Digo porque se ha discutido mucho sobre eso, ¿no? Es un reclamo, sí, de larga data. Ya lo trae la ley de violencia de género. Y este gobierno, ¿qué pasa? La ley de violencia de género prevé la creación de los juzgados especializados en violencia de género. Pero, creo que fue 2016, 2017, sí. ¿no? Pero nunca se crearon, porque nunca se había dado presupuesto para ello. Bueno, en este presupuesto último aprobado en 2020, se crean y se les da presupuesto. Sí, estoy de acuerdo en la existencia de esos juzgados que son de emergencia para atender esa situación que no puede esperar, para la adopción de medidas cautelares, la tobillera, la relocalización de la víctima en otro lugar, la orden de restricción de acercamiento para el agresor, medidas respecto a los niños, sí. Son juzgados para la adopción de medidas urgentes. ¿Hay una mirada de género en este gobierno? Yo creo que este gobierno ha tenido un compromiso la vicepresidenta, ella ha sido una defensora durante toda su trayectoria de las cuestiones de género, defensora de la mujer, y lo ha puesto en práctica en su propia vida. Pertenece, o sea, ha relanzado la bancada bicameral femenina. Entonces, sí hay un compromiso, está en el compromiso por el país, el impulsar a la mujer y al hombre también, al varón también, porque creo que un objetivo es la igualdad. Bueno, sobre eso le iba a preguntar, sí, justamente. ¿Qué opinión tiene usted sobre la corriente feminista? Por ejemplo, ¿usted se considera feminista? Yo soy feminista por la igualdad. A ver, ¿cómo es eso? Claro, porque hay muchas corrientes feministas y hubo muchos feminismos históricos. Los primeros se remontan, quizás me corrige algún historiador y dice, no, hubo movimientos anteriores, sí, bueno, hasta en Grecia, pero de los más recientes, bueno, por el voto femenino. Era de toda justicia, era una discriminación absolutamente injustificada que la mujer no votara. Suscribo. Luego avances, el que cobraran mismo salario por misma función, desde ya, y aún más, porque creo que habría que dar algún tipo de incentivos. No me estoy metiendo en tema presupuestal, ni estoy reclamando nada, porque hemos recibido las arcas muy comprometidas en ese sentido, pero filosóficamente estoy de acuerdo hasta de que haya incentivos para ayudar con la maternidad, para que no ocurra esa penalización de la maternidad, para ayudar con los hijos.
la igualdad real, que igualdad no es dar a todos lo mismo, sino ese concepto de igualdad desigualmente igualitaria, que dando a cada uno lo que precisa, y con el norte de que al final todos queden equiparados, va dando en la medida en que se precise. El ejemplo, ¿no?, de una persona con determinada estatura y una persona más alta en una piscina, bueno, el más bajo necesita un escaloncito para que le quede para está claro, está claro. Respirar. Bueno, ese concepto de igualdad. Antes de terminar, le pido un balance de lo que fue este año de gobierno, ¿no? Estamos en pleno cambio de legislatura, se cumple un año de este gobierno de coalición. Sí, ¿cuáles son los logros y cuáles son los debes? Yo creo que el logro más importante es haber podido hacer lo planificado y más, aún en medio de una pandemia absolutamente insospechada. Cuando se decretó la emergencia sanitaria y demás, la primera reacción de los legisladores fue, bueno, nos vamos para nuestras casas, trabajamos online. Pero eso enseguida se revirtió y fuimos de las primeras actividades que retomaron enseguida su actividad, porque había que sacar la ley del fondo COVID, la ley de la telemedicina, los tapabocas inclusivos, para que la comunidad sorda pudiera entenderse cuando miraba la televisión. Y luego ya, y la LUC, sí, y el presupuesto no se podía frenar. Entonces creo que el mayor logro ha sido, a pesar de un viento en contra de la pandemia, haber igual logrado concretar las promesas del primer año, y aún más con algún otro proyecto como el que estamos hablando y algún otro. Bueno, el desaforo de Manini también era un tema que llevó muchísimo tiempo y que no estaba previsto que nos iba a llevar. ¿Qué queda en el debe? Y además de lo que queda en el debe, esta es su primera experiencia como legisladora, ¿no? Nos adelantamos, llegamos a los 4 años de gobierno. ¿Con qué resultado usted queda contenta? Dice, bueno, llegué, cumplí, me voy. Quedar contenta, yo dudo que alguien cuando termina un emprendimiento quede totalmente contento, porque el ser humano siempre quiere más y siempre aspira a la perfección. Creo que es como es algo que pone de manifiesto que nosotros tenemos una tendencia a la trascendencia. Conforme, decir, ahí bueno, está. Sí, poder cumplir con el compromiso por el país. En lo personal, nosotros lo que hicimos fue, al mismo tiempo y mientras nos permitía todas estas actividades, redactamos una cantidad de proyectos de ley, algunos presentados, otros los tenemos ahí, que los tienen mis asesores, que algunos me acompañaron. Poder darles aprobación legislativa sería muy bueno. ¿El más importante para usted? El más importante para mí. Qué buena pregunta. Quizás uno en el que trabajamos, que es un mandato constitucional, que es el reconocimiento de la libertad de conciencia e ideario institucional, podemos hablar un día, con el Instituto de Habeas Conciencia, así como está el Habeas Corpus, también el reconocimiento de la conciencia moral y cívica, que el artículo 54 de la Constitución manda al legislador a que la reconozca por ley. ¿Cómo es eso? A ver. ¿Cómo es eso? Esto es para toda una... tiene que ver, yo voy a decir, un instituto que lo aseguro, con la objeción de conciencia, pero es más amplio que la objeción de conciencia. Es decir, que nosotros, todo ser humano tiene la protección de su cuerpo, pero también de su conciencia. Y el derecho la protege, está en los tratados internacionales de derechos humanos. Yo me río porque eso va... no queda un legislador dentro del Parlamento. ¿A qué voy? A ver... yo puedo objetar de conciencia, ¿sí? No adherirme a la disciplina partidaria, entonces.
Bueno, la ¿Va por ese objeción de lado? conciencia ¿O no? parte del supuesto de que hay una obligación y a la que yo me opongo. No tendría que renunciar a la banca, no tendría que renunciar al partido y podría decir tranquilamente, mire, yo no es que... Pero no hay una obligación jurídica a la disciplina partidaria. No hay una obligación jurídica. No hay una obligación de fuente legal. La objeción de... puede tener una consecuencia si esa persona no se disciplina. Han renunciado un montón de legisladores. Han renunciado, ¿no? O puede tener una consecuencia de que quizás lo desafilian del partido o del sector. No está, eso se ha planteado en los foros internacionales, porque yo digo, vengo del mundo académico y es muy interesante ese aspecto. Pero yo no sé si es un caso de objeción de conciencia, porque no hay una norma jurídica que exija esa disciplina. Es un mandato partidario. Claro, está bien. Esta objeción de conciencia entra a jugar o a pesar cuando hay un mandato jurídico. Cuando hay un mandato jurídico. Hay leyes que ya lo reconocen. La intención de este proyecto de ley es un reconocimiento genérico. No en este caso, sino y lo resolvió un juez. Ojo, no es aquello de una Yo licencia. le pongo un ejemplo claro. Es apasionante el tema. Es apasionante. Yo soy médico. Sí. El aborto aquí está legalizado. Sí. Yo me puedo amparar en ese sujeto de objeción en ese derecho, de objeción de conciencia. Claro. Sí. La ley del aborto prevé la objeción de conciencia del médico, pero de todas maneras tomemos ese caso porque es interesantísimo. Hay remedios para respetar la conciencia de ese médico y a la vez garantizarle la práctica legal a la usuaria, porque nuestro país ha legalizado el aborto, entonces esa mujer tiene derecho a reclamarlo frente a las autoridades. Entonces, si existe otro médico que puede realizar esa práctica, respetamos al objetor y la usuaria recibe la prestación exigida. Hay mucho para conversar y ya le aviso que la voy a invitar en algún otro programa, pero la última, ¿qué opina justamente sobre, y hablando de objeción de conciencia, porque es un tema donde pesa, la eutanasia? No, yo soy contraria a la eutanasia. Yo creo que el rol del Estado, porque acá... ¿No es apuntar a la libertad la eutanasia? Ya respondo lo de la libertad, no la esquivo. Acá cuando se habla de eutanasia se piensa que es un acto privado, que si uno lo hace en privado hasta está previsto por el Código Penal como una causa de justificación, se llama el homicidio piadoso. La persona que ruega a otro que le termine con su sufrimiento, el otro, si es un médico, lo hace. Y eso es una causa de justificación que está prevista en el Código Penal. Acá el proyecto de Ope Pasqué lo que plantea es que el Estado despenalice el homicidio en algunas circunstancias y que aún promueva el suicidio. Fíjense que nosotros estuvimos todo este año siendo testigos de campañas contra el suicidio, de personas que están deprimidas y que piensan que el suicidio es una solución. Bueno, tendríamos que cambiar todas esas políticas en que se ha embarcado el Ministerio de Salud y distintas reparticiones públicas. Entonces, por eso digo, esto no es un tema de acto privado. El que se quiere suicidar no tenemos manera de evitarlo y no va a ser penalizado porque ya va a estar muerto. Este proyecto de ley lo que pide es que el Estado lo avale. Y yo creo que el rol del Estado no está para ni promover el suicidio ni para facilitar la muerte. Por eso es que entiendo lo mismo que entiende el ex senador Pedro Bordaberry, que no es un tema de libertad, o como dice Martín Lema, entiende la libertad vinculada con la vida. Porque acá, insisto, se apela a que el Estado se involucre y diga:
hay personas a las que se puede matar, una suerte de licencia para matar, y no estoy haciendo referencia a ningún agente, por favor, este es un tema sumamente serio. Además, el proyecto adolece de muchas falencias. Creo que nosotros hemos transitado una pandemia que, usando los tapabocas, quedándonos en nuestras casas para que no fueran a morir aquellas personas más vulnerables, aquellas personas viejitos, enfermos que estaban en el CTI. Yo creo que no va con el espíritu de los uruguayos facilitar la muerte. Y creo que se hace una contraposición que es falaz entre sufrir de forma descarnada o el suicidio. Sí, claro, que si esa es la alternativa la gente va, pero si existen cuidados paliativos que se pueden adelantar en el tiempo, que se pueden ir aplicando de forma temprana para eliminar el dolor, esa persona no va a querer terminar con su vida. Senadora, gracias por haber estado esta noche aquí. Muchísimas gracias. Queda mucho por conversar, muchísimo. Por cierto. A ustedes también el agradecimiento por haber estado allí del otro lado en una nueva edición de Uruguay Debate. Será hasta la próxima. Chau, buenas noches.